Y ahora estamos en la reunión 8. Vamos a hablar de un concepto que para mí es muy interesante, muy importante, muy bíblico. Ah, Tiene un nombre que, bueno, suena muy complicado, el sacerdocio universal, pero de hecho es más o menos sencillo lo que es, pero muy importante y aplica a cada uno de nosotros y es un privilegio que tenemos nosotros. Entonces vamos a hablar de lo que es el Entonces, vamos a sacerdocio hablar de universal. lo que es el sacerdocio. Pero ya tenemos otro Pero, participante. Llegando es Darwin, pero no tiene audio. Entonces vamos a seguir adelante. Como siempre, vamos a empezar con un captar. Esta vez va a ser una pregunta. Ahí tienen. ¿Qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Y mientras que piensan en la pregunta, voy a dar la bienvenida a Darwin. Darwin, buenas noches. Buenas Darwin, noches, Dios les bendiga. bendiciones, Darwin, gracias. Es un gusto que pudo conectarse a la clase. Amén. Estamos, ya apenas empezamos. Tenemos una pregunta ahí en la pantalla. Ah, ¿Qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Qué saben ustedes sobre los sacerdotes? Cualquier cosa. Perdón, son los que intercedían, por así decirlo, entre Dios y los hombres, eran los que pues ofrecían los sacrificios, y que él también tenía que ofrecer por los propios, como también pecaba, ¿Sí? pero sí era el que... Uh-huh. ¿Algo más? Sí, todo correcto, Demetrio. Gracias. ¿Algo más? El sumo sacerdote, bueno, se habla de él que entraba una sola vez en el lugar santísimo, pero en el libro de Hebreos nos habla algo al respecto, que Jesús vino a sustituir a estos hombres porque ellos morían y porque eran imperfectos y ofrecían continuamente los mismos sacrificios, y Jesús con una sola vez y para siempre tenemos acceso al lugar santísimo. Así es. Sí, muy bien. Gracias. Creo que Demetrio ya dijo todo. Sí, interceder es una palabra muy importante sobre lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Intercedían de parte de la gente a Dios y al revés también, trayendo los sacrificios a Dios del pueblo y también trayendo la palabra de Dios a la gente. ¿Algo más, Julia o Darwin o María? ¿Algo más? Pues eran personas que se tenían que preparar, o sea, santificar, purificar para poder hacer, para poder entrar, ¿verdad? Al tabernáculo, a ofrecer el sacrificio, o sea, personas muy, muy santificadas. Sí. De eso también. Uh-huh. Sí, bien, gracias, Julia. Tenían que vestirse en una manera muy especial. Tenían que hacer una limpieza ceremonial. Tenían que, como dijo antes Demetrio, sacrificar por sí mismo antes de entrar en el lugar santísimo. Sí, vemos, y hay mucho simbolismo en lo que hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya se mencionó por Demetrio que es un símbolo de lo que iba a ser Jesucristo, ofrecer un sacrificio para siempre. Y, y vamos a ver también otra cosa sobre los sacerdotes y por qué nosotros podemos llamarnos sacerdotes hoy en día. Vamos a leer ahora, ya que hemos hablado sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento, y si quisieran leer más en la casa, hablo mucho de los sacerdotes
su vestimiento, sus sacrificios y otras cosas en Éxodo 28, en Número 6, en Levítico 16, en Éxodo 40. Si quieren leer un poco más sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero vamos a considerar lo que dice el Nuevo Testamento. Habla de estas leyes ceremoniales. Y sabemos que en el Antiguo Testamento tenían leyes ceremoniales sobre sus sacrificios, sobre sus cultos, sobre el vestimiento y quién pudiera ser sacerdote, sobre muchas cosas, con lo que pudieran comer y no comer. En el Nuevo Testamento también habla del aspecto de los sacerdotes. Y vamos a leer 4 pasajes que nos van a hablar sobre quiénes son los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Específicamente, al fin de contar estos pasajes, al fin de, después de que hemos leído los 4 pasajes, vamos a considerar 2 preguntas. Entonces, quiero que ustedes tengan en mente estas preguntas al leer los pasajes. La primera es, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes nosotros? ¿Por qué nos llamamos a nosotros sacerdotes? ¿Y para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Vamos a ver los pasajes pensando en ¿y cómo llegamos a ser sacerdotes y para qué? ¿Preguntas, dudas, otros comentarios hasta este punto? Ok, seguimos adelante entonces. ¿Quién nos puede leer las palabras aquí? Es un pasaje sencillo. Viene de Efesios 3:12. Generalmente pongo las palabras de la Reina Valera aquí en la pantalla. Esta vez vamos a leer lo de la NVI porque creo que en este caso esta versión es un poco más clara. Entonces vamos a leer las palabras que tenemos en la pantalla. Efesios 3:12. ¿Quién nos puede leer? Cualquier persona. ¿Quién quiere leer las palabras que tenemos en la pantalla? Yo, pastor. Gracias. En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¿Y de quién habla cuando dice en él? Bueno, no tenemos todo el contexto, pero el versículo 11 nos dice ¿de quién habla? ¿De qué habla aquí Demetrio? ¿De Jesús? Sí, de Jesús, claro que sí. Ok, entonces, teniendo en mente las preguntas que vamos a contestar al fin, y cómo nos hizo sacerdotes Dios y para qué, ya tenemos algo aquí, ¿verdad? Ok, seguimos con otro. Iba a decir otro comentario, Demetrio, o María. No, está bien. Está bien, pastor. Ok, muy bien. ¿Algo más, Darwin o Julia? Está bien. Ok, seguimos. Entonces vemos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Otro, es nuestro versículo de recuerdo. Viene de 1 de Pedro 2, 9 a 10. La carta de 1 de Pedro y 2 de Pedro fue escrita a cristianos creyentes en general. Ok, ¿quién nos puede leer estas palabras de 1 de Pedro 2? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia.
Gracias, Demetrio. Fíjense que aquí nos llama real sacerdocio. También dice para qué. También dice para qué. Entonces estamos pensando en nuestras preguntas. Seguimos adelante con otra. Apocalipsis 1, 5 a 6. ¿Quién nos puede leer estas palabras? ¿Quién nos va a leer las palabras de primera de Apocalipsis 1, 5 y 6? Aquí tenemos unas palabras que son de la introducción del libro de Apocalipsis y nos dice de dónde viene la revelación, la profecía que sigue después. Entonces, ¿quién puede leer Apocalipsis 1, 5 a 6? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, María. Gracias. Entonces ya vemos otra vez la palabra sacerdotes. Otra vez utilizando ahí tenemos la palabra nos hizo sacerdotes. Y dice aquí especialmente cómo Dios nos hizo sacerdotes. Todavía estamos pensando, tenemos uno más que vamos a leer. ¿Quién nos puede leer 2 de Corintios 5, 17 a 19? Este pasaje no va a utilizar la palabra sacerdote ni sacerdocio, pero vamos a ver que tiene que ver con el tema. ¿Quién nos puede leer las palabras de 2 de Corintios 5, 17 a 19? Bueno, lo leo yo, pastor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias, Demetrio. Sí, entonces ya hemos llegado al fin. Hemos visto aquí la reconciliación. ¿Qué es el significado de la palabra reconciliación? O cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es el significado de esa palabra? Pues quitar la enemistad, ponerse en paz, acercarse. Exactamente, así es. Así es. Entonces, quitar la enemistad, ponerse en paz. Dios nos puso en paz con Cristo y nos dio el ministerio de poner otros en paz con Dios también. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos nuestras dos preguntas. Pensando en los pasajes que ya leímos, la primera, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Gracias, Julio. Vemos que especialmente aquí en Apocalipsis, las palabras más grandes donde dice, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Bien. También, bueno, iba a decir algo más como cómo llegamos a ser sacerdotes. ¿Algo más, Julia? ¿O Demetrio, María?
por Jesucristo, sí, vemos por su sangre aquí. Demetrio, Sí. María, iba a comentar. Sí, que el sacerdocio pues nos los dio el Señor. Versículo 5 nos habla de que primeramente nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y luego en el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios. para Dios, pero entendemos que de acuerdo a lo que leíamos, creo que en Primera de Pedro, nos decía que para anunciar las virtudes de aquel, o sea, no nos hizo sacerdotes nomás porque sí, nos hizo sacerdotes para anunciar y reconciliar también por medio del Evangelio. O sea, Él nos usa a nosotros para que por medio de la palabra toque a la gente y se reconcilien con el Señor. Sí, sí es. Entonces ya tenemos la respuesta de la segunda pregunta, ¿verdad, Demetrio? Son conectadas las dos. ¿Cómo nos hizo Sí, Dios sus sacerdotes? Por la sangre de Jesucristo. Y también habla aquí en 1 de Pedro, por llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y hay un para qué ahí, no es para tener un puesto porroso, sino tenemos un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también vimos en el último pasaje que leímos, Dios nos ha reconciliado, en Cristo Dios nos reconcilió consigo al mundo. ¿Para qué? Y para encargar a nosotros el ministerio de reconciliación. Tenemos el mensaje de paz que tenemos en Cristo Jesús. Hay mucha gente que en esta temporada hablan de paz en el mundo, pero sabemos que es la verdadera paz que tenemos con Dios solo y siempre en Cristo Jesús. Bien. ¿Algo más? Demetrio, Darwin, María, Julia, ¿algo más? También. Ok. Y esto es el concepto del sacerdocio universal. ¿Alguien me está rayando un poco? Ok. ¿Hay algo más? Ok. Entonces, el sacerdocio universal es lo que vemos aquí en 1 de Pedro 2, 9 a 10. Todos los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, es decir, cada creyente es real sacerdocio. Tenemos el privilegio, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, de acercarnos a Dios de libertad y confianza, ¿verdad? Entonces, en Jesucristo y mediante la fe, disfrutamos del privilegio que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, solo tenían los sacerdotes, de acercarnos a Dios. En Jesucristo y mediante la fe en Él, disfrutamos de una libertad y confianza que solamente tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. También, entonces, utilizó antes la palabra Demetrio, interceder. Entonces, nosotros no necesitamos, no hay una pared entre nosotros y Dios, ya fue quitado por Jesucristo. Entonces, ya vamos directo a Dios en oración, a su palabra. Entonces, para ver lo que Él nos dice en su palabra y para hablar con Él en oración, con confianza y libertad. El otro lado es que ya nosotros recibimos y hablamos con Dios, podemos acercarnos a Dios y podemos también acercarnos a nuestro vecino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es algo, bueno, ya tenemos el privilegio de que solamente tenían los sacerdotes, los pocos escogidos en el Antiguo Testamento. Ahora cada creyente
disfrute de este privilegio. Entonces, por eso hablamos del real sacerdocio que somos y del sacerdocio de todos los santos. O puede decir, el sacerdocio de cada creyente. Es que cada creyente, cada persona que está en Cristo, es sacerdote de Dios. Es algo sencillo, algo básico, pero muy, muy importante. Nosotros no necesitamos, y por lo que dice aquí en estos pasajes, podemos mostrar a otras personas que no es necesario un santo, un supuesto santo. No es necesario depender de otra persona para ir a la Biblia o orar a Dios o anunciar las virtudes de Dios a otras personas. Porque cada uno de nosotros es real sacerdote de Dios. Entonces aquí nosotros somos, ¿cuántas personas? Somos 5 personas, yo y Julia, María, Demetrio, Darwin, somos 5 sacerdotes de Dios. Aquí hablando de la palabra de Dios. Entonces somos personas y a veces en este mundo sentimos el rechazo de otras personas. Sentimos que, bueno, tal vez sufrimos por desesperanza y otras cosas, pero en todo, en Cristo, tenemos este consuelo. Nosotros somos escogidos por Dios para ser sus sacerdotes. Tenemos un puesto muy importante. Somos personas muy importantes en Cristo y mediante la fe en Él. Es algo para nosotros que, bueno, yo puedo decir, yo soy sacerdote de Dios. Y cada creyente puede decir, yo soy sacerdote de Dios. Tengo el privilegio de acercarme al Altísimo para presentar mis peticiones y solicitudes. Tengo el puesto importante de ser su mensajero, de tener el ministerio de reconciliación en este mundo. Es un puesto importante y cada uno de nosotros, cada creyente, puede disfrutar de este privilegio. Preguntas o comentarios sobre estos pasajes, sobre el concepto del sacerdocio universal. Ok, bien. Vamos ahora, entonces, ya que hemos captado la atención, contado la historia, considerado su significado de estos pasajes, ahora vamos a consolidar lo que hemos aprendido. Primeramente, queremos solamente un resumen de la lección. La pregunta ahí, ¿de qué se trata la lección? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Del sacerdocio, pastor. Del sacerdocio, gracias. ¿Y qué es el significado del sacerdocio? El significado. Cuando- Es vivir en santidad, intercesor. Sí, ¿y quiénes son los sacerdotes? Nosotros, Sí, nosotros cada uno que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, mediante la fe, es sacerdote de Dios. Entonces disfrutamos de 2 privilegios, de acercarnos directamente a Dios y también de ir de Dios a otros con su mensaje. ¿De acuerdo, Julia y Demetrio? ujú, De acuerdo, pastor. Ok. Está bien. Otra pregunta entonces. Después de reconocer que es el tema de lo que hemos estudiado y cuando estamos enseñando algo queremos estar de acuerdo de lo que es el tema, de qué se trata la lección antes de seguir.
Pero después hablamos y seguimos con una pregunta importante, difícil, puede ser hasta incómoda, pero muy, sumamente importante. Es la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección? En lo personal, hace tiempo trataba de acudir a una persona porque yo consideraba que era la ungida de Jehová, como decían del rey David, y llegó un momento en que esta persona me regañó y me dijo, pues ora tú también puedes, ni modo que siempre vas a venir conmigo. Y entre otras palabras, pues no lo entendí en el momento, pensé, híjole, pues qué mala. Pero eso nos obligó a mi esposa y a mí a empezar a buscar de la presencia de Dios nosotros y no estar tenido precisamente a alguien. Sí. Entonces vemos que puede ser el pecado o de ignorancia, tal vez un poco, no pensamos en esto, que somos sacerdotes de Dios y podemos y tenemos el derecho y el privilegio y la responsabilidad de ejercer nuestro privilegio anunciando las virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Demetrio. Algo más. Considero que, bueno, soy sacerdote de Dios, lo hemos visto, ¿verdad? Y Sí. si somos sacerdotes de Dios, si hemos sido vestidos en la pureza de la sangre de Jesucristo, ¿por qué quisiéramos lavarnos en el lodo del pecado otra vez? Y cada vez que nos caemos en el pecado, estamos en el lodo otra vez. Gracias a Dios somos limpios por la gracia de Dios y vivimos en su favor, pero tenemos que confesar que no siempre hemos vivido como sacerdotes de Dios, ¿verdad? Sí. Demetrio, ¿iba a mencionar otra cosa? Sí. Según he leído, ese acceso al lugar santísimo y ese sacerdocio inicia cuando el Señor Jesús concluye la misión y dice, pues es triste mencionarlo, pero Él dijo, consumado es. Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó y quedó pues descubierto del lugar santo al lugar santísimo, dando a entender que a partir de ese momento quedaba anulado todo ese ritual, esos sacrificios, y automáticamente a partir de allí teníamos acceso al lugar santísimo. Esto no se entendió en un momento, pero creo que a partir de ahí pues viene lo que es la gracia, lo que es el sacerdocio, de acuerdo a lo que estamos viendo. Sí, así es. Bien dicho, Demetrio. Y viene de Lucas 23, versículo 25. Al momento de la muerte de Jesucristo, dice ahí, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y inmediatamente después Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Entonces nosotros tenemos allí, sí, y allí nos hizo sus sacerdotes. Y creo que ya estamos en la pregunta 3, ¿verdad? Después de ver nuestros pecados, de no vivir como Dios quiere, de no hacer lo que Dios quiere, de hacer cosas que Dios no quiere y no hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Después vemos el amor de Dios y parte de esto vemos en el amor de Jesús, de que habla Demetrio, que en el momento de su muerte se rasgó el velo del templo. No porque nosotros
lo rompimos con nuestra pureza, sino porque por lo que hizo Jesucristo, por su sacrificio eterno. Ya tenemos acceso a Dios por su gracia, por Jesucristo, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo. Bien, algo más, el amor de Dios. Y en Juan 1, el Evangelio según San Juan 1, versículo 16, tenemos estas palabras: de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Tenemos la gracia de Dios por ser limpiados, perdonados. Tenemos paz con Dios por la gracia, por el amor inmerecido de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos gracia sobre gracia porque también tenemos la bendición de ser llamados sacerdotes de Dios. ¡Qué amor Dios tiene! Entonces no solo nos perdonó y nos dio un lugar en un rincón en su reino, nos dio el lugar, el puesto de ser su real sacerdocio. Entonces Dios nos llama hijos, y sus sacerdotes somos personas importantes, que tienen un papel importante de hablar con otros sobre el que nos llamó de las tinieblas del pecado a su luz admirable. Algo más sobre el amor de Dios que vemos aquí. Julia, ¿iba a decir algo? Que es hermoso que también nos llame que somos linaje escogido. ¿Verdad, pastor? Eso es Así un es. privilegio para nosotros el que nos haya escogido. Sí. Por su gracia preciosa, por su gracia, por ese regalo que nos dio, de su gracia. Así es, gracias, Julia. Este pasaje es tan bonito, ¿verdad? 1 de Pedro 2, 9 a 10, linaje escogido. A pesar de que no somos parte del linaje de los sacerdotes de Leví, de la tribu de Leví, a pesar de que tal vez no somos personas del punto de vista del mundo, no somos personas tan importantes, pero del punto de vista de Dios, somos linaje escogido, los escogidos por Dios, para ser llamados de las tinieblas a su luz, para ser suyos, para vivir con Él para siempre y por su gracia. Gracias, Julia. Entonces, después de ver tanto amor de Dios para nosotros, nos empuja a responder con acción y oración. Entonces, ya llegamos en nuestro método de nuestra acción. Ya empezamos con la acción de Dios. Empezamos porque esto es lo que nos empuja a vivir por Él. Entonces, la cuarta pregunta: ¿y qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta lección? Nos enseña a amar y a reconciliar a los demás con Dios también. Sí, sí, exactamente. Amar como hemos sido amados por Dios, y reconciliar personalmente, y también hablamos con ellos sobre la reconciliación que tenemos con Dios. Bien, gracias, Julia. Demetrio y María, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué nos enseña aquí Dios a pedir y hacer? Pues todo está entendible, pastor, está bien. Ok, muy bien. Entonces, Es una palabra muy hermosa. sí, gracias. Sí, así es, María, ¿verdad? Es esta enseñanza, la enseñanza del sacerdocio universal, es una enseñanza muy hermosa. Bien dicho, María, es algo muy hermosa. Nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Qué puesto? Entonces, si Dios nos da ese privilegio, ¿cómo no nos van a querer? ¿Cómo no vamos a querer
llevar a cabo la misión, el propósito que Dios nos ha dado, de anunciar a otros las virtudes, las maravillas de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, tenemos algo muy bueno, ¿verdad? Ok, entonces, pensando en este mensaje, el mensaje del sacerdocio universal, ¿con quién voy a compartir el mensaje del sacerdocio universal? Con todo aquel que crea, pastor. Con todo aquel que crea, porque todos son sacerdotes, ¿verdad? También con los creyentes, con los que ya son salvos. ¿Por qué? Porque conozco algunas personas que tienen años de congregarse, pero pues no pasa de ahí. Y incluso he escuchado que comentan, dice, pues ora tú por mí, a ti sí te escucha Dios. Entonces les voy a compartir que ellos también son sacerdotes, que también tienen esa autoridad, que también tienen la gracia de Dios y que también tienen acceso pues hasta el lugar santísimo. Exactamente. Podemos hablar con nuestros amigos sacerdotes, ¿verdad? Sí. Y decir, ánimo amigo, ánimo sacerdote amigo, somos sacerdotes de Dios, cada uno, ¿verdad? Sí. Y esto es lo que, bueno, tal vez no hablamos así, pero es cierto que somos todos sacerdotes de Dios. Entonces, hablando con otros sacerdotes, nuestros compañeros creyentes, son sacerdotes de Dios y es un privilegio. Si Dios nos da un privilegio, vamos a aprovechar el privilegio que Dios Altísimo nos ha dado. ¿verdad? Así es. Pastor, también a veces nos dicen, tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí. Pues todos sí, estamos cerquitas de Dios, todos, sí. yo le digo, todos estamos cerquitas de Dios. Tú también puedes orar y también te escucha el Señor. Así es. Bien. Eso es la enseñanza tan hermosa que es el sacerdocio universal. Y es algo que podemos usar mucho en animar a otros al vivir como sacerdotes, a proclamar su mensaje, a acercarse a Dios en oración. Y podemos orar también los unos por los otros. Podemos orar por nuestros hermanos en la fe o por personas que están sufriendo o que están enfermos. Y está bien, pero ellos también pueden orar. Y la Escritura nos anima a orar los unos por los otros, pero también habla de la libertad y confianza que tenemos cada persona para acercarse a Dios personalmente. Ok, entonces ya hemos llegado al fin. Y como les dije al principio, es algo sencillo, de verdad. La enseñanza, muy bíblica, muy importante. Muchas veces no entendida muy bien, pero está ahí en la Biblia. Y hay muchos otros pasajes que pudiéramos leer sobre el concepto. Pero ya creo que ya hemos visto que la Biblia nos llama santos. ¿Cómo hemos llegado? Por la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, para anunciar sus virtudes. Bien, ¿algo más sobre esta enseñanza? No, todo bien. Ok. Todo bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a checar la tarea. El versículo clave de la lección pasada, la lección 7, vino de Hechos 8:4. Y ahora vamos a ver, ya que hemos estudiado el sacerdocio universal, vamos a ver el sacerdocio universal en una historia bíblica. ¿Quién nos puede compartir Hechos 8:4? Demetrio, sí, Julia, por favor.
Ok. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, y vimos ayer que no fueron esparcidos los apóstoles, ¿verdad? Ujú. Los hombres y mujeres creyentes normales, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos aquí algo del sacerdocio universal en acción, ¿verdad? Ok, bien, y ya reconocemos que Dios utiliza a nosotros, a cada uno, como sus instrumentos en esta vida. Ok, hay unas preguntas sobre el proyecto final. Ya estamos nosotros en contacto por WhatsApp. Entonces, no voy a preguntarles aquí en la clase sobre su progreso en el proyecto final, pero si tienen preguntas o dudas, cualquier cosa, y prefieren contactarme personalmente, está bien, ¿ok? Entonces, el plan para el proyecto final, el primer paso es escoger una historia bíblica para enseñar. Pensar con quiénes voy a compartir la historia bíblica. Después hacer un plan escrito con las 4C. Entonces, y ya vamos adelante para al fin. Y una persona dice, los expertos, y no soy experto, pero los expertos en cómo aprendemos como seres creados por Dios, aprendemos por hacerlo. Entonces, el último paso es poner en práctica este método. Entonces, espero que ya han escogido una historia, ya están pensando con quiénes van a compartir la historia y ya están pensando en cómo poner el plan, en escribir el plan. No me tienen que enviar su plan escrito, pero en el pasado unas participantes me lo han enviado para a ver si tengo sugerencias o cualquier cosa. Entonces estoy aquí. Si me quieren enviar lo que tienen, está bien. Si no, también confío que ustedes ya están pensando en el proyecto final. ¿Está bien? Sí, pastor, pero ¿puede ser una sola persona o tiene que ser un grupo? Puede ser una sola persona o un grupo. Entonces, cualquier de los dos. Una persona o un grupo. ¿Ok? Muy bien. Sí, lo que no entiendo, ¿tenemos que grabarlo? ¿Qué tan largo es o cómo? Ok, entonces sí tienen que grabarlo. Pueden utilizar video y audio o si es más fácil solo el audio. Con el audio está bien. No hay Sí. no hay mínimo de tiempo. Entonces puede ser, me han enviado personas en el pasado proyectos finales muy buenos de 10 minutos. Otros me han enviado una enseñanza de 1 hora y media. Pero está bien enviar algo de 10, de 7, 8, 9. No hay un mínimo. Entonces, si están utilizando el método y compartiendo una historia bíblica, así está bien. Muy bien. Ok, entonces, ahora ya les toca a ustedes. Juntos, explícanos cada paso de las 4C. Entonces, el primer paso es captar. ¿Cómo captamos la atención? ¿Qué es el propósito que hacemos? Es pregunta para nosotros, ¿eh? Sí, es para ustedes. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos para captar la atención? En lo personal, yo les preguntaría si les gustan las historias
Y para decirles que tengo una, pero buenísima, lo más novedoso y algo muy bueno. Buen ejemplo. Sí, gracias, Demetrio. Entonces, empezamos por captar la atención con una pregunta. Está bien, utilizar una pregunta para atraer la atención. También hay otras cosas que se pueden utilizar. Puede ser una anécdota personal, un video, una poema, una canción, algo de las últimas noticias. Si está en conversación con alguien, puede mencionar si están hablando de la violencia, porque bueno, eso es algo de que hablan la gente, ¿verdad? De la violencia, que hay tantos delitos y todo eso. Podemos utilizar esto, decir como, sí, hay mucha violencia en este mundo, pero hay algo que me da paz siempre, aun y cuando haya violencia alrededor de mí. Y podemos después de captar la atención, contar una historia bíblica, ¿verdad? Entonces, captar es un puente desde donde están las personas o la persona con quien estamos hablando a la palabra de Dios. Entonces, queremos llevar a ellos a la palabra. Entonces, el próximo paso es contar. Hablamos de 3 maneras de contar una historia. ¿Cómo podemos contar una historia bíblica? Contarla directamente de la Biblia, leyéndola. Muy bien, directamente de la Biblia. Gracias, Julia. ¿Qué más? Puede ser como una parábola, como lo hacía el Señor. Sí, como en nuestras propias palabras, ¿verdad? En nuestras Sí. propias palabras, sí. Sí, narrarla y Narrarla. y entonces podemos contar o leerla directamente de la Biblia, podemos narrarla o ¿qué más? Hablamos de otra manera. ¿Qué dicen? ¿Qué es la otra manera? Una vez lo utilizamos para contar la historia del etíope y Felipe. ¿Qué es la otra manera de contar una historia? ¿Ustedes recuerdan? Es dialogar. ¿Qué es dialogar una historia? Es utilizar preguntas, ¿verdad? Para que juntos con las personas o con la persona contamos la historia juntos. ¿Está bien? Sí. Está bien. Demetrio y María, ¿todo está bien? Ok. Entonces, después de captar la atención, contar la historia, después consideramos, utilizamos preguntas abiertas y cerradas. ¿Qué son preguntas abiertas y cerradas? Las preguntas cerradas son las que... Demetrio, María, ¿estaban ustedes? Preguntas abiertas y cerradas para considerar una historia. Pregunta cerrada, hay una sola respuesta, no hay debate, no hay polémica. Ujú. Es una pregunta Y cerrada. pregunta abierta, pues hay muchas respuestas, es algo más, pues más a fondo. ¿A dónde vas? ¿Y por qué vas allá? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, etcétera. Bien, exactamente. Sí, más de pensamiento, ¿verdad? Estamos buscando. Entonces, utilizamos los dos. Sí. En considerar una historia, utilizamos las preguntas cerradas como para repasar la historia, los detalles, y preguntas abiertas para que piensen en una manera más profunda en la historia.
El último paso es consolidar. ¿Qué quiere decir el paso consolidar? ¿Cómo podemos aplicar la historia a nuestras vidas? Exactamente, así es. ¿Cómo podemos aplicar la historia a nuestras vidas? ¿Y qué preguntas utilizamos? ¿De qué trató la historia? Lo que vimos recientemente, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? ¿Y a quiénes vamos a compartir el mensaje de esa historia? Bien, muy bien hecho. Bueno, felicidades a ustedes, Julia, Demetrio, María, ya están listos. Bien con el método, muy bien hecho. Entonces vemos las 4C y cómo podemos desarrollar una enseñanza bíblica, personalmente o con un grupo. Muy bien hecho. Ok. La tarea entonces sería seguir con el proyecto final, terminar los detalles como el plan escrito, pensar en con quién va a compartir la historia, cuál historia, dónde lo va a compartir y cuándo. Okay. El versículo de recuerdo es 1 de Pedro 2, 9 y 10. Como dijo antes María, un pasaje hermoso. Y también hemos dicho todos, ¿verdad? Un pasaje hermoso, muy bien para recordar. Y siempre el último paso es ver el video número 9 para prepararse para la lección. Van a tener mucho tiempo para prepararse. ¿Por qué? Porque el lunes no hay clase. Voy a estar viajando para visitar a una iglesia y no voy a poder estar aquí el lunes. Entonces, no hay clase el lunes. ¿Ok? Nuestra próxima clase entonces será el miércoles de la semana que viene a la misma hora. ¿Preguntas o dudas sobre el horario o la tarea? No, está bien. Todo bien. Está bien, pastor, ya le entendimos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a concluir con la oración de la noche. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día, y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido, y me guardes benignamente en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. 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 Entonces, a Julia, Demetrio y María, ha sido una gran bendición para mí a estudiar la palabra con ustedes esta noche. Bueno, ya tenemos 6 días sin clase, pero espero que Dios les bendiga y les guarde. Y cualquier cosa, siempre me pueden contactar con una llamada, con un mensaje de WhatsApp. Estoy aquí para servirles. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga mucho. Que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes Estaremos también. orando por usted. Gracias, lo agradezco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias. Gracias.